estimados asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. A nombre de nuestra organización, Gestión Empresarial y Académica, la Fundación Trujillo para el Desarrollo Académico y Social y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, os damos a todos ustedes nuestra más cordial bienvenida. Bienvenidos al Diplomado Gestión Pública, Sistema Nacional de Inversiones Públicas y Contrataciones del Estado. En esta oportunidad vamos a presentar a ustedes un tema muy importante, de mucha relevancia. Se trata del módulo Gestión de Inversiones en el SNIP. También nuestra organización ha realizado un importantísimo esfuerzo para presentarles a un ponente de calidad. Se trata del señor ingeniero Paul Werner Caiguaray Pérez. El ingeniero Paul Caiguaray Pérez posee una maestría en gestión pública en la Universidad del Pacífico. Es también ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Trujillo. Posee una amplia experiencia en actividades relacionadas a la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Experiencia y conocimientos actualizados de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. El ingeniero Paul Caiguaray Pérez ha participado como presidente de comités especiales y permanentes de consultorías o ejecución de obras públicas en las diferentes regiones de nuestro país. En la actualidad trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de Política de Inversiones. El ingeniero Paul es responsable de la Unidad de Política de Inversiones a nivel nacional para todos los gobiernos locales de nuestro país. Posee una amplia experiencia en el tema. Ha sido evaluador de proyectos de inversión pública en la elaboración de informes técnicos de evaluación de proyectos de inversión pública de la Universidad Nacional de Trujillo. También ha realizado seguimiento físico y financiero de ejecución de proyectos, asesoramiento y capacitación a personal de facultades y oficinas de la Universidad Nacional de Trujillo para la formulación de proyectos. Posee una amplísima experiencia en el tema de la capacitación. Es capacitador del diplomado SNIP en la ciudad de Tacna en el tema de proyectos de inversión relacionados al patrimonio cultural. También ha sido capacitador de la Corporación Americana de Desarrollo CAD en temas de elaboración de expedientes técnicos, los expedientes técnicos y las modalidades de ejecución de obras. Capacitador del Sistema Nacional de Inversión Pública y su relación con las contrataciones del Estado para las empresas de nuestro país, diferentes empresas en nuestro país. Capacitador en representación del Ministerio de Economía y Finanzas en diplomados de turismo dictados en las ciudades de Chiclayo, Cusco, entre otras regiones. Capacitador del Sistema Nacional de Inversión Pública en representación del Ministerio de Economía y Finanzas a diversas entidades de niveles de gobierno. Muy bien, y en esta oportunidad tenemos al ingeniero Paul Caiguaray Pérez en este importante tema. Por favor, les solicitamos que hagan todo tipo de preguntas relacionadas con el tema para aprovechar la expertise del ingeniero Paul. Por favor, les solicito lo recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bien, buenas tardes. Con muchos que ya nos hemos visto las caras y por lo que me comenta el ingeniero, varios nuevos también. ¿Cómo les fue con Anthony? ¿Cómo les fue con Rubén? ¿Qué tal el tema de presupuesto? ¿Qué tal el tema de APPs? ¿Quedó? ¿Sí? ¿Les fue bien? Más o menos. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? Corto. Sí, en realidad es bien largo todos ambos temas, ¿no? La gestión del presupuesto y de las alianzas públicas privadas es bastante largo. Pero bueno. Ok, lo que nos reúne ahora es, para ir cerrando el tema ya de este diplomado de gestión pública, es la gestión de inversiones, ¿no? ¿Cómo estamos mirando en el Ministerio de Economía el enfoque actual de las inversiones y cómo debemos gestionarlas, ¿no? En los 3 niveles de gobierno. Justo Anthony, el que vino a hablarles de presupuesto,
Él es el coordinador de gobiernos nacionales, o sea, él ve ministerios. Mi persona ve los gobiernos regionales y Rubén, que vino para APP, ve todo el tema de gobiernos locales, ¿no? Entonces nos hemos distribuido de esta manera porque el enfoque que tenemos ahora en la DGPI, para aquellos que no saben qué es DGPI, es la Dirección General de Política de Inversiones, ¿no? Que es el ente rector del Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces nos hemos dividido así porque el enfoque que tenemos ahora es de gestionar las inversiones, y eso es un poco más allá de solo ver el tema de proyectos, ¿no? Tienes que verlo de manera integral, la gestión del proyecto. Entonces eso vamos a hablar en un primer momento, todo lo que significa, lo que deben entender y de qué se trata la gestión de inversiones. En un segundo momento vamos a hablar ya del tema de la gestión de cada una de las fases del SNIP, ¿no? Del ciclo del proyecto, que es la fase de preinversión, la fase de inversión y la fase de postinversión. Cómo se gestiona cada una de ellas, qué debemos considerar en cada una de ellas, cuáles son los indicadores que estamos viendo a nivel del MEF ahora para los distintos niveles de gobierno. Eso es bueno que ustedes lleven, porque lo que queremos cambiar es un poco cultura, ¿no? El jueves estuve por acá, le comentaba al ingeniero, por un seminario regional que organizó justo el Gobierno Regional de La Libertad, ¿no? Y ahí hablábamos y varios digamos que no tenían mucho conocimiento de cómo estamos mirando ahora la inversión pública, ¿no? Varios de los que veíamos proyectos, y vemos proyectos en realidad, seguimos con la misma mirada de solo proyectos, pero no veo el más allá. Entonces, esa mirada después de esta clase ustedes deberían ya cambiarla, ¿no? Si están entrando al mundo de los proyectos, cambiarla. Y si recién entran, tener esta nueva visión. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Como les comentaba, ¿no? La gestión de inversiones en un primer momento, que es la parte conceptual, digamos, de qué deben entender por gestión y cuál es la herramienta que utilizamos en 8 ministerios, en realidad van a crecer a 10, en 26 gobiernos regionales, en 48 municipalidades provinciales y en 24, ahora último, municipalidades distritales que vamos a implementar. Todo esto de la gestión de inversión. Lo que les decía, la gestión de un PIB en la fase de preinversión y en la fase de inversión. La siguiente clase, que es de acá a 15 días, vamos a culminar esta parte de la gestión de un PIB en la fase de inversión viendo el tema de ejecución netamente de los proyectos. Y por último, la gestión de la posinversión, que es algo que todavía está débil, ¿no? No hacemos mucha posinversión, y acá les voy a explicar qué es, ¿no? Ok, ¿qué entendemos entonces por gestión de inversiones? Quizá algunos de ustedes esto ya lo conocen, ¿no? Y quizá algunos no. Entonces, para que sea entendible, tal cual lo tienen ahí, ¿no? A quienes conocen, ¿qué es esto? Y que lo pueden ver ahí. ¿Qué es lo que acabo de hacer ahí y que está tal cual acá? ¿Qué? ¿Alguno de ustedes lo conocen? ¿El? Exactamente, el ciclo del proyecto. Para aquellos que no lo conocen, esto es el ciclo del proyecto. Y el ciclo del proyecto tiene 3 fases, ¿no? La preinversión, tal cual lo ven ahí, ¿de acuerdo? La inversión y la posinversión. Preinversión, inversión y posinversión. 3 fases que tiene todo proyecto. Y donde ahí pues a veces dice, bueno, pero hacer un proyecto de inversión pública demora 2 años, 3 años, mientras hace los estudios, nuevamente para ejecutar me va a demorar más de 2 años. Es ahí donde estamos atacando ahora y les voy a pasar a explicar en la gestión, ¿no? Pero antes de esto, que les pongo como referencia, pero ustedes conozcan el ciclo, y veo que algunos ya lo conocen, ahí hay algo que he agregado y que dice como entrada P, ¿no? P. ¿Qué es P? Eso es algo nuevo que lo construimos más o menos en 2011 y lo institucionalizamos en 2012, ¿no? Y eso se llama la programación estratégica. ¿Y por qué pusimos la programación estratégica? Porque esto ahora lo estamos viendo todo como un proceso. ¿Qué entra? ¿Qué sale? No sé si me dejo entender.
qué está entrando, cuál es el insumo y qué está saliendo. ¿Y por qué dijimos esto, no? Porque una vez que ya estamos formulando un proyecto, al final lo que está saliendo acá es un servicio que se le da a la población. Y la población tiene muchas quejas, la población mucho dice que el SNIP no sirve, que es una traba, que los proyectos son malos. Entonces nos llevó a pensar, ok, ¿qué hacemos para filtrar previamente lo que ingresa al ciclo? Y creamos lo que es la programación estratégica, que se la voy a pasar a explicar. La programación estratégica no tiene más que generarles herramientas para que los proyectos, antes de entrar acá, ya estén bien diseñados, ¿no? Estén dirigidos a cerrar brechas, a darle a esa gente. No sé si vieron una publicación, me mandaron al correo. En Arequipa hubo una municipalidad donde el 70% de su población no tiene agua y desagüe, pero acaba de hacer proyectos para 3 estadios, 2 de los cuales ya está haciendo expedientes técnicos y por construir, ¿no? Son cosas que uno no debe permitir, ¿no es cierto? Pero cada uno es autonomía. Pero nosotros tenemos que generar herramientas para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Por eso creamos esto, ¿no? El jueves... ¿Fue el jueves? No, fue el viernes. Tuvimos en un hotel en Lima evento también con gobiernos regionales y locales, y uno del público me dijo: ingeniero, una pregunta, ¿y yo puedo hacer mi plaza de toros con proyecto de inversión pública? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría ser en una plaza de toros con proyecto de inversión pública? ¿Qué entienden por proyecto de inversión pública? Empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué entienden por proyecto de inversión pública? Una tarea pendiente va a ser para la próxima clase darle una pequeña leidita a la directiva del SNIP, ¿sí? Es muy importante. No es mucho, ¿eh? Son pocos artículos. En realidad interesa los 10 primeros para que entiendan de qué les hablo, ¿ah? Porque ahí están los órganos. ¿Saben cuáles son los órganos conformantes del SNIP? ¿Deseen que empiece por ahí mejor? ¿Sí? Ya está. Ok, a ver. Miren, para que puedan entender esto, ¿ya? Órganos que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública. Primero es el OR, que es el órgano resolutivo. ¿De acuerdo? Órgano resolutivo, que es la máxima autoridad de las entidades. Entonces, en el caso de un gobierno, en gobiernos regionales, gobiernos locales y gobiernos nacionales, ¿no? En el caso del gobierno nacional, ¿quién es la máxima autoridad? ¿Ministro o no? Entonces, el ministro viene a ser para el SNIP el órgano resolutivo. ¿Ah? En gobiernos regionales, ¿quién es la máxima autoridad? Presidente regional. Y en locales, el alcalde. ¿Ok? Bajo esto, tenemos a la DGPI, que es la Dirección General de Política de Inversiones. ¿De acuerdo? Del MEP. Dirección General de Política de Inversiones. ¿Ah? Este es el ente rector del SNIP. ¿De acuerdo? Ente rector del SNIP. Tercero, acá vienen las OPIs. ¿Qué son las OPIs? Oficina de Programación e Inversiones. ¿De acuerdo? Oficinas de Programación e Inversiones. Función principal, para no confundirlo, ¿verdad? Pero de acá a 2 semanas algunas preguntas voy a hacer de esto porque está en la directiva que les digo. En los primeros artículos nomás, en el 4, 5, 6, desde el 6 si no me equivoco, 6, 7, 8. Evalúa los proyectos, ¿de acuerdo? La SOPI, función principal, le digo la principal, evalúa los proyectos, es quien te aprueba los proyectos. ¿Y qué les quiero decir con esto? Cuando ustedes escuchen, como muchas veces nos han dicho, ustedes en el MEF todos centralizan en la DGPI. Nosotros ya no evaluamos proyectos de inversión. Nosotros nos hemos dedicado a construir herramientas metodológicas, a cambiar enfoque y a mejorar este. Pero acá ya no evaluamos. Quien lo evalúa son las OPIs. Cada gobierno local, cada gobierno regional, cada ministerio tiene su OPI. ¿De acuerdo? Evalúa como función principal. ¿Qué otro órgano es conformante del SNIP? Las UF. ¿Sí? Unidades formuladoras.
quizá ya algunos de ustedes lo conocen, pero para que todos estemos hablando el mismo idioma, porque ahorita lo voy a hablar, les digo, UF, ¿sí? Unidades formuladoras. Y las unidades formuladoras como función principal, así como la OPI, su nombre lo dice, ¿no? Formulan los estudios de preinversión, ¿sí? Que puede ser perfil y puede ser factibilidad. Dos niveles. Unidades formuladoras. Y por último, las que están menos involucradas aún con nosotros, las unidades ejecutoras. Y las unidades ejecutoras lo que hacen es elaborar los expedientes técnicos y ejecutar los proyectos. ¿De acuerdo? Estos son los órganos conformantes del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ok. Entonces, cuando hablamos acá UF, aparece ahí, ¿no? UF. ¿Por qué aparece ahí la UF, no? Porque la UF es la responsable de gestionar la preinversión. ¿De acuerdo? La responsable de gestionar. ¿Ya? O sea, ojo, no les estoy diciendo la que formula, lo que dice la directiva, ¿no? La responsable de gestionar, y ustedes ya me van a entender luego, la preinversión. ¿Ya? O sea, que se lleven a cabo bien los perfiles o las factibilidades. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Perfil es un estudio que por el monto puede ser de 0 a 10 millones. ¿De acuerdo? 0 a 10 millones. Hay uno que se llama el perfil menor, que hay un rango de 0 a 1.200.000. ¿Ah? Mayor a 10 millones, si tu monto de inversión es mayor a 10 millones, tú tienes que elaborar factibilidad. Entonces, pregunta, si yo tengo un proyecto de agua y desagüe para Laredo, y que ese proyecto de agua y desagüe para Laredo me va a costar 18 millones, ¿qué hago? Factibilidad, ¿no es cierto? Jalados todos, ¿no? ¿Por qué? Porque el perfil es obligatorio. ¿De acuerdo? O sea, si mi proyecto va a ser mayor a 10 millones desde el comienzo, yo lo diseño así, sé que va a ser así, el perfil lo tengo que hacer de todas maneras. Y luego hago el factibilidad. ¿Quedó claro esa parte? ¿Sí? Hay una excepción. Cuando no haces esto. Hay una nada más. ¿Ah? Y que se llaman los famosos CME. Eso los empezamos a hacer desde fines del año pasado. Contenidos mínimos específicos. Contenidos mínimos específicos. ¿Y qué son estos? No son más lo que le llamamos nosotros en el MEF los perfiles reforzados. ¿Qué quiere decir? No recuerdo si agua y desagüe tenemos, pero a ver, yo quiero hacer un proyecto de educación inicial, ¿ya? De 3 a 5 años, y el proyecto me va a costar 25 millones. Yo tendría que hacer normalmente, ¿qué entonces? Perfil. Una vez que lo aprueban, tendría que hacer el factibilidad. ¿Sí? Con estos contenidos mínimos yo haría solo este estudio, uno solo, por eso le llamamos el perfil reforzado. Es 25 millones, pero ya no hago el perfil más el factibilidad, solo hago este de acá, con estos contenidos. Para eso creamos los contenidos mínimos específicos. ¿Me entendieron ahí esa parte? ¿Sí? Hemos creado para 12 tipologías en realidad, para centros y puestos de salud, para caminos vecinales, algunos proyectos de energía, para educación, no recuerdo unos cuantos más, pero en realidad tenemos como 12 ya aprobados contenidos mínimos específicos. ¿Ya? Es la única excepción cuando existan estos contenidos para no hacer estos dos. ¿Ok? Entonces, la formuladora gestiona y es responsable de toda esta primera fase, la preinversión. ¿Ya? Y ahí aparece un nombre, aquí justamente, OPI, ¿no? ¿De acuerdo? OPI. ¿Y por qué aparece ahí la OPI? A ver, quizá alguno de ustedes ya conozca esto. ¿Cuál es el prerequisito para pasar de la fase de preinversión
a la fase de inversión. El requisito indispensable, sin lo cual no puedes pasar. La declaración de viabilidad, así se le llama, ¿ok? La declaración de viabilidad. ¿Y quién declara esa viabilidad? Exactamente, la OPI. La OPI. Cuando yo les decía acá, la OPI, función principal, evaluar los estudios. Una vez que evalúa los estudios, si todo está ok y corresponde declarar viabilidad acá, declara viabilidad. Si corresponde un estudio que tiene que pasar a factibilidad, lo que hace acá es aprueba el perfil y recomienda que se haga el factibilidad. Una vez que hacen el factibilidad y luego de la evaluación correspondiente, recién declara viabilidad. ¿De acuerdo? Una precisión acá. Una vez que el estudio ya es declarado viable, se considera que ya está en fase de inversión. ¿De acuerdo? Una vez que está declarado viable, o sea, no es que el proyecto está en ejecución y ya está en la fase de inversión. No, mentira. Una vez que ya está declarado viable, ya está en la fase de inversión. ¿De acuerdo? Ok. Si tienen alguna pregunta, con confianza, los que ya me conocen, levantan la mano nada más. Por acá aparece otro nombre, ¿no? La UE. ¿Y por qué aparece acá la UE? ¿Qué les decía acá? Responsabilidad principal, ¿cuál era acá? La de hacer los expedientes y ejecutar. Y todo eso es la fase de inversión. Entonces, ¿quién es responsable de gestionar la fase de inversión? Las unidades ejecutoras. Y ahí les hago otra precisión. Las unidades ejecutoras en el Sistema Nacional de Inversión Pública mayormente vienen a ser las ejecutoras presupuestales, o sea, las que están registradas en DGPP, que es la Dirección General de Presupuesto Público. Pero dentro de la entidad, estas unidades ejecutoras, ¿sí? Digamos, estamos acá en la Nacional, ¿no? Como unidad ejecutora aparece la Universidad Nacional de Trujillo, esa es la unidad ejecutora de los proyectos de esta universidad. Pero a la interna de la universidad hay una oficina que es la responsable, que se le llama la unidad técnica. Unidad técnica. Nunca se olviden eso. Hay unidades ejecutoras y hay unidades técnicas. ¿Y quién es? La que dentro de tu entidad es la responsable de esto y de esto. ¿Me dejé entender ahí? ¿Sí? Las unidades técnicas es la responsable directa de hacer los estudios definitivos y de ejecutar los proyectos. ¿Ok? Y eso ya lo hemos puesto en las pautas. Ahora, antes de proseguir, un tema que es muy importante acá y que tiene que ver con la gestión, ¿no? Esta triangulación debe funcionar muy bien, ¿no? Y hacia eso apuntamos. ¿Y por qué les digo esto, no? Cuando yo les comentaba el tema de que la unidad formuladora es la responsable de gestionar, ¿no? La unidad ejecutora es la responsable de gestionar la fase de inversión, pero no quiere decir que la unidad formuladora no pueda conversar con la unidad ejecutora o no le pueda pedir mayor información a la unidad ejecutora para insertar acá en los estudios de preinversión. Y eso no está sucediendo, no conversan mucho, menos la OPI con él. ¿Por qué? Él le presenta el estudio y él le observa el estudio. Y ahí nos pasamos 1 mes, 2 meses, 3 meses entre carteos burocráticos de la entidad pública. Porque así somos, en el sector público. Nos gusta cartearnos, ¿no? No me das, papelito mata, yo tampoco. Dame el papelito y recién te respondo, ¿no? Eso queremos borrar, queremos eliminar en lo que se refiere al SNIP. Tenemos que empezar a conversar más, previamente a, ¿no? Yo te voy evaluando y te voy acompañando. No se olviden de esta palabra, ¿no? El acompañamiento. Entonces, yo tengo un proyecto grande y sé que el proyecto es muy importante para Trujillo, es enorme, y yo soy OPI y ni siquiera me interesa ver si tú estás avanzando bien en la formulación. Yo recién me voy a enterar cuando tú me alcances el estudio. Obviamente eso va a demorar el proceso de evaluación, porque recién voy a conocer qué está haciendo él. Entonces, acá lo que buscamos, esta triangulación debe funcionar para gestionar bien las inversiones. ¿De acuerdo? Y la unidad ejecutora, ¿qué tendría que hacer acá
Cuando pasamos, y lo vamos a ver cuando gestionemos cada fase, esto es solo la introducción, ¿tú haces un expediente técnico de la nada o te tienes que basar de lo que declararon la viabilidad? ¿Qué opinan? Ustedes son la unidad ejecutora y a ustedes les llega, ustedes son infraestructura y les dice, toma, este es el proyecto para hacer un hospital, está declarado viable. El siguiente paso es que tú tienes que hacer el expediente técnico. ¿Lo haces como tú quieres hacerlo o te guías de este de acá? ¿No es cierto? Te guías, ok. Pero pese a que te guías, siempre hay modificaciones. Y en el SNIPA, y eso lo vamos a ver en el desarrollo de estas 2 sesiones. Y eso es lo que estamos ahorita analizando para modificar en el SNIP, ¿no? Hasta ahorita es el 20, 30, 40. Estamos haciendo estudios por ahí econométricos para ver ese porcentaje cómo quedaría. Y también para subir el monto de acá. Este de acá. Pero eso todavía está en estudio. Ok, entonces este contrasta acá también, ¿no? Y usualmente lo que está pasando en estos dos, como no conversan, es que el ejecutor le dice al de acá, tu proyecto no me sirve, tu proyecto lo has hecho mal, tus costos son muy bajos, y te empiezan a cambiar todo acá, y ahí vienen los problemas, ¿no? Te devuelvo, retiras viabilidad, te registro de fase de inversión. Estos son los problemas que están ocurriendo actualmente a nivel nacional. Entonces queremos que eso poco a poco vaya minimizando. Tercero, ya entramos a la posinversión, ¿no? Y acá aparece un tema UE y UA, ¿no? UE, ya les dije qué es, unidad ejecutora. Y UA, ¿qué sería? ¿Han escuchado alguna vez de UA? La unidad que administra el servicio. La unidad que administra el servicio. ¿Y por qué es esto importante? Porque usualmente lo que estamos haciendo con los proyectos es construir infraestructura o mejorar infraestructura. Invertimos muchos millones en infraestructura, pero tenemos dinero para en el tiempo mantenerlo, hacer el mantenimiento, pagar los personal y todo lo demás. No necesariamente. Yo veo gobiernos regionales y me estoy paseando por 3 regiones donde me habían dicho unos temas, he ido a verificar y realmente hay 2 a 3 hospitales construidos que funcionan como estaban antes. Se ha hecho una gran infraestructura donde en realidad no se atiende lo que se debe, ¿no? No hay especialidades, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay técnicos, no hay una buen UCI implementado. Entonces, hacemos grandes inversiones que al final quedan ahí como un elefante blanco, ¿no? Porque en realidad ni siquiera tengo esa demanda que yo dije que iba a tener y tampoco tengo la oferta que yo planteé en el proyecto. O sea, no tengo los doctores, no tengo los equipos, o quizás los equipos sí habían, pero ni siquiera quien los maneja. Son cosas que les digo y que pasan en la vida real, porque no es cuestión de llenarnos en hacer proyectos. Yo tengo que hacer miles de proyectos y mi gestión es buena. No necesariamente. Esa es la visión que estamos cambiando. Haz los proyectos que tengas que hacer y donde realmente tú puedas garantizar que esta operación y mantenimiento esté garantizada. ¿Ya? ¿Y eso quién se encarga? La ejecutora y la que administra el servicio. ¿Ya? Operación y mantenimiento significa OEM y evaluación ex post. Ahora, como tema introductorio, porque lo vamos a ver detalladamente cada uno, evaluación ex post tiene 3 momentos. Un primer momento que le llamamos la evaluación de culminación. Su nombre lo dice, ¿no? Evaluación de culminación lo hago cuando acabo de ejecutar el proyecto. Pero diferencian, ejecutar el proyecto, no ejecutar la obra. Muchas veces asociamos los proyectos de inversión pública a la obra, pero el proyecto de inversión pública es más que una obra. Es algo que de acá tienen que salir ustedes sin tener esa mínima duda, porque acá les he traído una explicación de eso. Evaluación de culminación del proyecto, no de la obra, del PIB. En un segundo momento, una evaluación de resultados. Y en un tercer momento, una evaluación con un estudio de impacto. Esto al término, esto a los 4 o 5 años y esto a los 8 a 10 años. Y es algo que aún no hacemos. Y ahí ya en abril, más o menos, marzo,
Sacamos una resolución donde estaban los lineamientos con enfoque territorial y también estaban lineamientos para evaluación ex post, ¿no? Estamos tratando de incorporar y fortalecer el tema de evaluación ex post porque la mayoría dice, bueno, tenemos en el banco de proyectos cerca de 250.000 registros, si no me equivoco, proyectos. Pero en realidad, ¿cuántos de ellos han generado un verdadero impacto? ¿Podemos asociar que mejoró la condición de vida de la población a los proyectos de inversión? Mínimamente, aunque sea. Aún no hemos hecho ese estudio, ¿de acuerdo? Comparativo. Debemos empezar a implementar la evaluación ex post. Entonces, cuando ustedes escuchen evaluación ex post es, una vez que termina la ejecución, para adelante. 3 niveles: culminación, resultado e impacto. Y cuando ustedes, ¿alguno de ustedes ha formulado un PIP alguna vez? ¿Alguno de ustedes ha formulado algún proyecto de inversión alguna vez? ¿Por acá? ¿No? ¿Por aquí? Sin temor, ¿por acá? Ahí estamos. Salvo el capote por allá, que están contentos en la tarde. ¿Sí? ¿Ninguno? Ya. El marco lógico. ¿Te ubicas en el marco lógico? Me está engañando, creo. A ver, miren. ¿Por qué les pregunto esto del PIB? Esto es muy importante, ¿no? En todo proyecto de inversión, yo tengo una matriz así, 4x4. Donde acá yo tengo un tema de acciones, componentes, propósito y fin. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando hacemos una evaluación ex post y hablamos de culminación, nos vamos directamente a este nivel, porque acá medimos el tema de producto, indicadores de producto de la matriz. Este es del marco lógico, la matriz del marco lógico en un proyecto de inversión pública. Cuando hablamos de propósito, que viene a ser el objetivo del proyecto, el objetivo del proyecto es el propósito, hablamos a un nivel de resultado. Y cuando hablamos a nivel de fin en un proyecto de inversión pública, es el fin último que persigue el proyecto, hablamos de un tema de impacto. ¿Y por qué les pongo esto y les hago esta relación, no? Porque acá dice indicadores, medios de verificación y supuestos. Entonces, los indicadores que yo voy a encontrar acá, acá y acá, esos que pongan en el proyecto, son los que me van a permitir medir luego lo que les puse acá. ¿Recuerdan? La evaluación de culminación, ¿qué es? ¿Producto o no? Yo dije que iba a tener 5 aulas, que iba a tener 3 laboratorios, que iba a construir 4 servicios higiénicos, que iba a tener tantos kits educativos, que iba a capacitar a tantos docentes y a tantos administrativos. ¿Es producto o no? ¿Cierto? ¿Sí? Yo dije que a tal año tantos alumnos iban a recibir una educación de calidad. Resultado. A tal año, tercero, cuarto, quinto año, yo iba ya a ofertar un servicio educativo de calidad. Y yo dije que a tal año iba a mejorar comprensión lectora y rendimiento matemático. ¿De acuerdo? En tanto por ciento. Esto me va a permitir entonces contrastar si mi proyecto realmente consiguió o no cada uno de estos niveles. Por eso les decía, esto al acabar, la ejecución del proyecto. Esto a los 4 o 5 años. Y esto a los 8 o 10 años. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Ok. Ok. Listo. Entonces, hasta acá, con el tema del ciclo, ya identificamos los órganos conformantes, les expliqué qué es lo que queremos antes que entre a todo este ciclo, que es la programación estratégica. Todos estos puntos los vamos a ver uno por uno. De esto va a consistir las 2 clases que tenemos. No se olviden esta triangulación y no se olviden la importancia de la sostenibilidad de los proyectos, porque ahí estamos flacos, ahí estamos débiles aún, a nivel país. Construimos mucha infraestructura, pero no acompañamos con gasto operativo y de mantenimiento. Y eso lo hemos detectado en los proyectos, ya que es algo muy descriptivo, ¿no? Sí, yo te firmo un documento, soy el jefe de presupuesto y te digo hay plata, pero no hay.
Entonces estamos en reunión con presupuesto público para vincular a nivel de SIAP cómo es que realmente certifico que tienes plata o no para construir tanto, vas a tener, te voy a aumentar o no te voy a aumentar. Está relacionado tu crecimiento de gasto en inversión con el de gasto corriente, lo que se llama. Entonces, esas cosas tenemos que ir viendo. Pero hasta ahí, ¿qué tiene que ver el título que les he puesto? ¿No? Gestión de inversiones y articulación con otros sistemas. ¿Todo es SNIP o no? Hasta ahí. ¿Es SNIP todo? Sí, porque es el ciclo del proyecto, ¿no? Que está en la ley, el reglamento y nuestra directiva del SNIP. Hasta ahí los órganos conformantes del SNIP, todo tiene que ver con SNIP. Pero cuando hablemos de gestión de inversiones, siempre hay algo transversal, ¿ah? Que si no lo tomamos en cuenta, esto de acá no va a funcionar. Y ahí viene el enfoque que yo les decía de gestión. Cuando les hablaba acá, tienes que gestionar. No es que solo formulas, gestiona. Es la palabra que estamos cambiando en el SNIP, ¿no? Primero, recursos humanos, ¿no? Es muy importante que nuestras oficinas de recursos humanos trabajen de una manera más allá de ver solo planillas para pago. Porque en realidad, mayormente nos dedicamos a eso, a las oficinas de recursos humanos. Ojalá que acá no trabaje nadie en recursos humanos. Yo felicité hace poco a la oficina del MEF porque en cierta medida está generando algunas capacitaciones, en cierta medida está generando integración, ¿no? Haciendo limpiada, pero yo creo que deberíamos ir un poco más allá, ¿no? Hace falta bastante liderazgo en el sector público, ¿no? Hace falta bastante coaching en el sector público. ¿Para qué? Para que tú tengas un tema de predisposición, y acá veo bastantes personas que están, me parece a mí, entrando recién al tema laboral, por las caras que veo, ¿no? Tenemos que entrar con una visión de que el sector público tiene que trabajar al ritmo del sector privado. Si eso no lo tenemos claro, no va a haber cambio, ¿de acuerdo? Entonces, eso tenemos que tener así, clarito, acá en la mente ya. No es que entramos al sector público para leer el periódico, tomar mi café, comer mi tostadas y te abro la puerta 2 horas después, porque ese es el concepto que teníamos del sector público hace muchos años atrás. Y es la verdad. Yo lo he vivido hace más de 12 años, que estoy metido en esto y veía a personal mío que hacía eso, ¿no? Obviamente yo no lo hacía, pero los tiempos han cambiado. Entonces, el recurso humano, hay varias modalidades, ¿no? Tenemos varios regímenes de contratación, y otro de los paradigmas es, yo tengo un personal nombrado, y ese personal nombrado como no trabaja muy bien, lo mando pues por allá al escalafón, lo mando a ver qué hace por ahí, que pinte algo, ¿no? En realidad, nuestra oficina de recursos humanos tendría que identificar cuál es el potencial que tiene cada uno del personal, para ver dónde asigno. Porque para gestionar esto, señores, no hay mucha capacidad aún. Por más que hay diplomados, hay cursos, hay todo, pero en la práctica nosotros estamos viendo que la capacidad no está siendo igual en todo el país. Te lo digo porque yo recorro todo el país y la capacidad es muy distinta, ¿no? Tú puedes ir a una municipalidad muy pobre donde tiene 2 profesionales 1-1, han hecho un esfuerzo 1-1. Te vas a la municipalidad vecina donde el personal es totalmente bajo, no sabe nada del SNIP, ¿no? Pero trabaja en el SNIP. Entonces es algo que nosotros tenemos que ir balanceando en identificar ese recurso humano que yo tengo en mi entidad, donde lo tengo asignado, ¿no? Segundo, el tema que vieron con Anthony, ¿no? Presupuesto es clave para gestionar todas las fases. Clave, clave. Si yo no tengo presupuesto, simplemente no voy a poder gestionar algunos estudios donde quiero contratar, como les comento. Para un gran hospital, generalmente no encontramos dentro de la entidad alguien que pueda hacer esos estudios. ¿Qué hago? Contrato, ¿sí? A un externo, a un consultor. Entonces, sin presupuesto, ¿lo puedo hacer? No. Y ahí hago un pequeño paréntesis, ¿no? Cuando les hablo de gestionar y contratar, hay 2 modalidades para contratar en el Estado, no para contratar, para ejecutar en el Estado: la administración directa y la administración indirecta, ¿ya? O más conocida como contrato. Esto les aclaro porque tiene que ver con todo esto. La administración directa, cuando el mismo personal de planta lo va a hacer. No sé si me dejo entender ahí, pero con un ejemplo es más fácil.
Todos ustedes son el personal del gobierno regional X, ni le digamos la libertad, X. Y tenemos diversos encargos para hacer, por ejemplo, 3 estudios, 15 expedientes y ejecutar 20 obras. Y todos ustedes son los responsables de distintas áreas. Entonces, como ustedes trabajan para el gobierno regional y ya el Estado les viene pagando, y como tienen esa capacidad, se les encarga que hagan esto. Eso sería por administración directa. Pero a la carga que ya se tiene, y como toda la capacidad ya está ocupada, vienen 20 encargos más. Ya no podemos encargarle nada más porque estamos saturados. Entonces, ¿qué decimos? Contratamos un tercero que nos ayude y le encargamos que lo ejecute y que haga los estudios. Cuando contrato un tercero es por administración indirecta, o por contrato. Ok, haciendo ese paréntesis, entonces, presupuesto me va a servir tanto para este o no. Sí, porque presupuesto me asigna el dinero para el personal que ya tengo, ¿no? En mis presupuestos anuales. El sector público funciona así, presupuestos anuales. Justo el 29 y 30, el viernes ya salía contento a mi casa y me malograron la noche, ¿no? Porque me dicen, el 28 y 29 te tienes que quedar hasta altas horas de la noche. Sí, pero ¿por qué? Porque es la sustentación del presupuesto en el Congreso. O caballero. Y eso viene desde mayo nada más, ¿no? Mayo, junio, se empieza a elaborar todas las entidades, sustentan el presupuesto la modifica, tú le regresas, eso va al Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo es Consejo de Ministros, todos los ministros lo ven, le hacen sus movidas, aprueba, Congreso. El Congreso se toma como 3 meses, el presidente de la Comisión de Presupuestos justo está rondando por varias regiones, ¿no? Para ver, ajustar, y el 29 y 30 se cierra. Yo calculo que el 8, el 9 de diciembre se está aprobando el presupuesto del 2014. Así se trabaja, ¿no? Año por año en el Estado. Entonces, presupuesto es clave, y si no lo vemos, cada uno de ellos, acá, acá y acá, también a presupuesto, estamos fritos. ¿De acuerdo? Estamos mal. 3. Contrataciones, ¿no? Es clave, sobre todo cuando voy a ver esta modalidad, ¿no? De indirecto. Voy a contratar consultores acá, voy a contratar consultores acá y contratistas acá. ¿De acuerdo? Entonces, contrataciones también es clave en cada una de las fases del ciclo del proyecto. Y por último, ¿no? El seguimiento, ¿no? Hace unos años ya se trataba de implementar esto en la cultura del seguimiento, pero está un poco flojo, ¿no? Como que quería y no quería. Hace muchísimos años escuchaba del SOSEM, luego pasó a ser MOSIP y otra vez regresa a ser SOSEM, ¿no? El Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo. Y en realidad esta cultura de seguimiento ya un poquito que va plasmándose más en las entidades, sobre todo en las que estamos trabajando cercanamente. Y ahí, para aplicar todo esto que les comento acá de gestión de inversiones, en la DGPI hemos construido una herramienta que se llama el Comité de Inversiones, ¿no? El Comité de Inversiones no es más que un espacio donde se reúne la máxima autoridad, en el mejor de los casos, aunque como paran full, nos reunimos una vez al mes, pero el gerente general por lo menos está siempre, ¿no? El gerente municipal también está siempre, y todos sus gerentes de línea, ¿no? Y empezamos a ver de una cartera de proyectos cada uno de estos puntos, ¿no? Según paso donde se encuentre. ¿Y qué hacemos ahí? Miren, esto es algo nuevo que agarró fuerza el año pasado, nuevamente, en varias entidades, el Comité de Inversiones, ¿sí? Y la novedad es esto. Algún día lo van a escuchar ustedes, una cartera de proyectos, hay que priorizar, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Porque en realidad las entidades tienen cientos de proyectos incorporados en su PIN. Ya me imagino que saben qué es el PIN, ¿no? Porque han visto en presupuestos. ¿Qué es el PIN? Exactamente, institucional modificado. El PIA es el presupuesto institucional de apertura, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es el PIN, perfecto. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Que es el presupuesto que tú tienes ya en tu entidad y que lo has asignado a diversos proyectos, en inversiones hablo, a diversos proyectos.
¿Y cuántos creen que mayormente en cada PIM de un gobierno regional, lo mínimo que hay en proyectos? Una cifra así suelten, a ver. ¿Cuántos creen que podrían estar? ¿Ni idea? ¿10, 15, 20, 50? De 80 no baja. Y el máximo es 400. Gestionar un proyecto con todo esto es sumamente difícil. ¿Se imaginan gestionar 400? Es una barbaridad. Es una barbaridad total. Entonces, lo que hacemos ahí es, tomamos los 20 más representativos, a lo mucho, los 20 más representativos, y formamos una cartera de proyectos, tanto en preinversión como en inversión, para empezar a gestionar con cada uno de ellos. Si tienen dificultades acá, ya sea con presupuesto, con contrataciones, con el SNIP, con algún sector, y empezamos a gestionar para que esto pueda correr, porque son los proyectos más grandes, dirigidos a cerrar brechas. Igual acá, pueden estar elaborando el expediente, pueden estar ejecutando la obra, pero tienen problemas para que eso corra. ¿Y dónde ustedes reflejan eso? De repente han visto las noticias cuando sale, ¿no? El gobierno regional ejecuta muy poco porcentaje de sus inversiones, ¿no? La municipalidad tal ejecuta solo el 25% de sus inversiones. Cuando escuchen esa noticia es porque de este PIM que les comento tiene sus buenos millones y no está gastando. Para eso hemos creado este espacio, donde nosotros venimos y articulamos con ellos. Ok, hacemos una revisión de carteras, gestionamos acuerdos y compromisos, porque por cada uno de los proyectos se llega a un acuerdo. Yo tengo el proyecto acá y está para evaluación. Ya ingresó a OPI, que es quien evalúa, ¿no es cierto? Entonces decimos, OPI, ¿cuánto tiempo te vas a demorar en evaluar acá? Mira, yo me voy a demorar como 2 meses porque no tengo especialización en esto. ¿Qué te parece si le ponemos 1 mes y yo te mando un evaluador que te ayude acá? Perfecto, cerramos en 1 mes. Es un acuerdo que al final firmamos en un acta de esa reunión. Pero no es un acta que va a ser pues como esas actas que tú firmas y algún día lo cumpliré, ¿no? Viene la otra sesión y tú le haces seguimiento a eso. Por eso les digo, se reúnen mensualmente y hacemos un seguimiento de estos acuerdos y compromisos. Ok, ¿qué más? La OPI es quien dirige técnicamente, pero es presidido por la alta dirección, lo que les comentaba. Si no está el presidente regional, está su gerente general. Si no está el alcalde, está su gerente municipal, mínimamente. ¿Los comités tienen un protocolo? Sí, es muy sencillo, que quizá lo vamos a cambiar, ¿no? Una agenda, una lectura y verificación del cumplimiento de acuerdos de la sesión anterior. Lo que yo les decía, llego a un acuerdo acá, ¿me demoro 2 meses? No, demórate 1 mes porque yo te voy a mandar un evaluador. Entonces el compromiso ahí, OPI lo revisa en 1 mes y MEF te envía un evaluador. ¿Cuándo? Tal fecha, y eso figura en el acta. Y en el próximo CRI verificamos si nosotros cumplimos y si ellos también cumplieron. Revisión de carteras, proyecto por proyecto, indicadores de gestión, que es lo que les he comentado, que les he traído una sola lámina de 3 indicadores de estudio de preinversión para empezar, de la preinversión. En cada comité nosotros les hacemos ver sus indicadores y los acuerdos y compromisos de esa sesión. Esto lo voy a pasar rápidamente en realidad, porque es un formato de asistencia, ¿no? Ahí tendrían que estar todos los funcionarios, y ahí llevamos nosotros un control. Es un formato de acuerdos, ¿ya? Ahí tenemos el número de acuerdo, en qué consiste, la descripción de ese acuerdo, cuándo se inició, cuándo yo digo que voy a terminar ese acuerdo, responsable de implementarlo y cualquier observación que quiero poner. Esto lo estamos pasando a un pequeño sistemita, ¿no? Porque la idea es que el operador tenga menos carga en hacer cosas, papeleos, todo tiene que ser sistematizado. Todo lo que está automatizado es mucho mejor, te mejora procesos. Y el formato de monitoreo de acuerdos, eso solo los traje como referencia y lo van a tener ustedes en sus copias. Y este sí es importante, ¿no? A ver, esto es un PPT modelo
donde las entidades, cuando nos reunimos en los comités, el responsable de implementar en el proyecto, en la fase en la que esté, ¿sí?, el acuerdo, va a ser esta exposición, ¿no? De repente le toca al gerente de infraestructura, porque es un proyecto que está ejecutándose. Él sale y nos hace una exposición muy breve, porque la idea es conversar. Están los datos generales del proyecto, cuánto costó, población que beneficia, esto que ven en proceso, ¿sí? Nosotros tenemos unos flujogramas donde hemos identificado de inicio a fin, según si estás en preinversión, si estás elaborando estudios definitivos y si estás ejecutando los proyectos. Cada uno de estos tiene un flujograma ya construido por nosotros, lo que le llamamos los pasos, y eso lo identificamos acá, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del flujo, ¿dónde estás tú? En este caso él está acá, y te identificamos dónde estás y qué paso seguiría. Dos, en el global yo veo cómo estás acumulado en el tiempo según los pasos. ¿Estás retardado? ¿Estás bien? ¿Estás muy retardado? ¿Ya estás en estado crítico? Y el típico semáforo, ¿no? Pero el semáforo ya es para el paso en sí. Acá tengo muchísimos, 1, 2, 3, hasta 4 por hacer. El global habla de todo. Yo dije que empezaba acá y debería terminar acá. Ok, ¿cómo estoy en eso? Pero el segundo, que es el semáforo, te habla, si yo estoy elaborando en factibilidad específicamente de esto, me dice el semáforo si estoy atrasado, estoy adelantado o estoy bien. Porque nosotros tenemos que empezar a ver así los proyectos para gestionarlos. Si no nos ponemos plazos, si no empezamos a gestionar y no llevamos este tipo de control, la inversión pública se va a quedar estancada y es lo que no queremos. Situación, el CRE anterior, acuerdo tomado, y la situación actual, que es lo que interesa. Y acá, muy breve, ¿qué área tiene este paso? ¿Y quién lo tiene acá? Logística. Si se dan cuenta, acá, en estos casilleros azules, no solo están los órganos conformantes del SNIP, sí. Miren, OR, que era órgano resolutivo, la OPI, la UF, la UE, en dos, la UE, ¿no? Uno por estudios y otro por ejecución. Y acá empieza lo distinto, ¿no? Administración, planificación, presupuesto, logística. ¿Ya? Entonces, ¿qué les trato de decir con esto? Que mayormente estas oficinas son las involucradas en la gestión de inversiones para nosotros, ahora. Si no está administración involucrada, si no está planeamiento, planificación, si no está presupuesto, si no está logística, en realidad no puedes gestionar un proyecto de inversión. Y cuando hablamos de administración, obviamente está inmerso también tesorería y contabilidad. Entonces, ¿qué les trato de decir acá? Que todas ellas están involucradas en esta gestión de inversiones. Ok. ¿Cómo se gestiona, entonces, en la fase de preinversión? Ahora sí nos vamos a centrar en cada uno de los casilleros, el detalle de cada uno. ¿Puedo borrar esto? Primero, antes de entrar a la programación estratégica, 3 cosas que no deben olvidar, y quizá le agrego una cuarta, ¿ya? 3 cosas que no deben olvidar. Primero, un indicador para medir la fase de preinversión es el monto de inversión viabilizado, lo que ahí ven como inversión pública viabilizada. En este caso es de enero a octubre y este dato solo es de gobierno regional. Entonces tenemos casi 14.000 millones viabilizados de enero a octubre de este año a nivel de gobiernos regionales. Casi 14.000 millones en proyectos viabilizados por los 26 gobiernos regionales que tenemos. ¿Sí? Tenemos de esos 14.000 millones 83% alineados. ¿Qué es eso, no? Eso lo vamos a ver en programación estratégica, solo me adelanto un poco. En la DGPI hemos creado las funciones básicas y funciones complementarias.